Bienvenidos, mi nombre es Rosa Vera y les voy a presentar el trabajo titulado Efectos de extracto de clavo y canela para el control post cosecha de la anthracnosis Colletotrichum gloesporioides en lechosa. Los coautores de este trabajo fueron la profesora Brigitte Moreno y las ingenieros Mayra Pérez y Glenis Roche. La anthracnosis es la principal enfermedad que se presenta en la lechosa y es una enfermedad que afecta tanto a nivel de cultivo como a nivel de post cosecha, pudiendo causar pérdidas entre 40 y 100%. Esta enfermedad es causada principalmente por la especie Colletotrichum gloesporioides, aunque también se ha reportado la especie Colletotrichum dematium causando la misma. El control que se hace de esta enfermedad principalmente es con productos químicos. Esto trae como consecuencia problemas tanto de contaminación ambiental, resistencia a nivel de patógeno y problemas a nivel de salud humana, ya que los principales consumidores de las lechosas son niños y adultos mayores. Como alternativas de manejo para esta enfermedad se han evaluado la aplicación de radiaciones ionizantes, el uso de coberturas comestibles y la aplicación de extractos de diferentes plantas. En este sentido, se planteó como objetivo de esta investigación evaluar el efecto de extractos etanólicos y acuosos de clavo de olor y canela sobre el desarrollo de Colletotrichum gloesporioides in vitro y sobre el desarrollo de la enfermedad in vivo, es decir, sobre frutos de lechosa inoculados con el patógeno. Dentro de la metodología se utilizó el aislamiento C1 disponible en el cepario de hongos del Laboratorio de Investigaciones Genéticas codificado como LIC105, el cual había sido previamente aislado de lechosas con síntomas de anthracnosis provenientes del nula estado a puro. Y posteriormente, durante el desarrollo de esta investigación, se tuvo el aislado C2. Con el aislado C1 se realizaron las pruebas de patogenicidad. Para esto se utilizó la metodología de Lugo y Funget, la cual consistió en impregnar palillos de dientes con una suspensión de esporas del hongo y causar heridas en las lechosas, con un índice de maduración de 0 a 4 según la escala de Santa María. Posteriormente a esto, de estas pruebas de patogenicidad, se aislaron las dos aislados o cepas del patógeno y se hizo la caracterización de las mismas. Para esto se obtuvieron cultivos monospóricos y se observaron características macroscópicas como la sintomatología en las lechosas, el desarrollo de colonias en medio de cultivo PDA y características microscópicas ya a nivel de la presencia de acérbulos, setas en los acérbulos y las características de los conidios tales como su tamaño y su forma. Para la preparación de los extractos se utilizaron extractos acuosos las cuales se prepararon por el método de cocción. En este caso se tomaron 20 gramos de cada una de las especies y se mezclaron con 200 mililitros de agua destilada. Esto se llevó a calentar hasta los 100 grados centígrados durante 30 minutos. Posterior a esto se dejó enfriar, se filtró y se guardaron los extractos en frascos ámbar. En el caso de los extractos etanólicos se hizo por el método del macerado. Para este caso se utilizaron 10 gramos de las especies y 100 mililitros de alcohol etílico, conocido en la zona como michandino. Para esto se dejaron las especies 48 horas en la oscuridad macerando, posteriormente se filtraron y se conservaron en frascos ámbar. Ya para realizar las evaluaciones se realizó un primer ensayo donde se evaluaron ambos extractos de clavo y canela a concentraciones de 25, 50 y 100%. Y se utilizó como testigos la concentración 0%, que en el caso de los extractos alcohólicos fue el alcohol etílico y en el caso de los extractos acuosos fue agua destilada. Para eso se utilizó también la metodología de pozos en agar de Rojas 2005. En el ensayo 2 se utilizó ya se había seleccionado el extracto acuoso de clavo y se evaluaron diferentes concentraciones. Aquí se realizaron ensayos por separado para cada uno de los aislados. Primero se realizó con el aislado C1 y se evaluaron las concentraciones de 50, 30, 20, 15, 10 y 5%. Y posteriormente con el aislado C2 solo se utilizaron las concentraciones de 5, 10 y 15%. Como testigo químico se utilizó Mancozeb y el testigo absoluto
que era el hongo creciendo en medio PDA. En este caso, se utilizó la metodología de Zapata y colaboradores del 2003, la cual consistía en mezclar cada uno de los extractos con el medio de cultivo. Y posterior a esto, pues sembrar un disco con micelio del hongo y hacer las evaluaciones. Se evaluó el crecimiento radial de la colonia. Además de esto, se evaluó la concentración y la viabilidad de las esporas siguiendo la metodología de Marín y Bustillos en el 2002. Y en el caso de aquellas placas donde no se observó crecimiento del hongo, se evaluó el efecto fungicida fungistático pasando estos discos a placas nuevas con medio PDA. Estas pruebas anteriormente mencionadas se realizaron con 5 repeticiones. Para evaluar el efecto del extracto de clavo ya sobre los frutos de la lechosa, se evaluaron 2 métodos de aplicación en ambos aislados, el método asperjado y el método sumergido. En el caso del método asperjado, pues consistió con un asperjador manual, se colocaba el extracto en frutos que habían sido previamente desinfectados superficialmente, y en el caso de los extractos del método de aplicación sumergido, entonces se colocaron, tal como se muestra en la imagen, los frutos durante 3 minutos en el extracto acuoso de clavo al 10%. Se utilizó como testigo comercial una solución de Mancozeb en dosis de 2.5 kilogramos por 200 litros de agua, que es la que normalmente utiliza el productor, y como tratamiento testigo solo la inoculación del patógeno. Como mencioné, previa a la aplicación, se habían desinfectado, se marcaron en 4 cuadrantes, y en los 2 primeros cuadrantes, los cuadrantes superiores, se evaluó uno de los aislados, el C1, y en los cuadrantes inferiores el C2. En cuanto a los resultados, el aislado C1, que fue con el que se hizo las pruebas de patogenicidad, resultó ser patogénico y se observaron las características o la sintomatología típica de la antracnosis, como se puede observar en la fotografía. En este caso, se reaisló el patógeno de estas lesiones y se observó el crecimiento de un micelio blanco de rápido crecimiento con unas colonias de blanco a salmón, y los conidios que se presentaban allí eran unos conidios rectos con extremos ovalados o rectos con uno de los extremos ovalados y el otro no. Aquí también se presentó una infección espontánea, ¿sí?, en esta prueba de patogenicidad, de donde se aisló se obtuvo el que codificamos como C2. En este caso, se observó un micelio de crecimiento lento con unas colonias que iban de color blanco a gris, y los conidios se pueden, como se observan en la fotografía, se ubicaban de manera en círculos concéntricos con puntos negros que, según la revisión, se asemejaban a la especie Coletotrichum dematium. Sin embargo, por las características de los conidios, el tamaño y la forma, se pudo corroborar que ambos aislados corresponden a la especie Coletotrichum globosporioides. En cuanto al ensayo 1, realizado para evaluar los extractos etanólicos y acuosos de ambas especies evaluadas, podemos encontrar que con el extracto acuoso de clavo fue con aquel que se vio mayor inhibición del patógeno. Entonces, en este caso se seleccionó ese tratamiento para la siguiente fase de la investigación y se descartaron los demás. En el ensayo 2, como podemos observar, para el clavo, el extracto acuoso de clavo, para las concentraciones 50, 30 y 20%, no se obtuvo crecimiento, no se obtuvo desarrollo del patógeno para el aislamiento C1, que fue el primero que se realizó. Y en el caso del clavo al 15%, aun cuando no se observó diferencias estadísticas con los demás, presentó un pequeño crecimiento y no hubo formación de esporas. Seguido del tratamiento al 10%, el cual presentó un comportamiento similar al clavo al 5% con C2 y al tratamiento testigo.
En el caso del aislamiento C2, que fue el que se hizo posteriormente, el clavo al 10 y al 15% no hubo crecimiento del patógeno, como podemos observar. Solo se observó crecimiento al 5%. Aquí podemos observar también una característica importante, es la disminución en la cantidad de esporas y en el porcentaje de eliminación de las mismas. Como se observa en la imagen, el tratamiento testigo y en el clavo al 5% pues hay formación de esporas. En los demás se observa poca formación de esporas y la viabilidad es bastante baja. Esto es importante ya que estas esporas ya a nivel de fruto pues son fuente de inóculo para futuras infecciones. En el caso del efecto, al evaluar el efecto fungicida y fungistático, fue interesante porque para el aislamiento C2, ¿sí?, el de la infección espontánea, para los tratamientos con clavo al 10 y al 15%, se observó un efecto fungistático. Es decir, esos discos que aunque no crecieron con el extracto, cuando se pusieron a crecer en medio de cultivo solos, volvieron a crecer. Mientras que en el caso del aislado C1, se observó un efecto fungicida. Ya al evaluar el desarrollo de la enfermedad como tal en los frutos de lechosa inoculados, el cual se representa en esta gráfica como la curva del avance de la enfermedad, tomando en cuenta la medida de la lesión, el diámetro de la lesión, podemos observar que con el tratamiento sumergido, ¿sí?, de clavo al 10% sumergido, para los dos aislados del patógeno se observaron el mejor control, es decir, las lesiones más pequeñas y más retardadas en el tiempo. En el caso de los tratamientos asperjados, tuvieron un comportamiento similar al tratamiento químico y en el caso de los... nos llamó la atención que en el caso del tratamiento químico con el aislado C2 presentó cierta resistencia a este químico, es decir, presentó lesiones casi en algunas partes acercándose más al testigo, lo cual nos hace pensar que, bueno, esta fue una infección espontánea, un aislado que venía ya a nivel de campo y que normalmente es tratado. Entonces aquí podemos ver con preocupación cómo se puede estar desarrollando un proceso de resistencia a nivel de campo a la aplicación de estos químicos que son de amplio uso. Aquí podemos observar el desarrollo del ensayo desde el día 1 hasta el día 7 con los diferentes tratamientos. Como al final pues pierde totalmente las características comerciales o las propiedades comerciales de una lechosa afectada por este patógeno. Como conclusiones de este trabajo tenemos que el extracto acuoso de clavo de olor posee propiedades antimicrobianas o antifúngicas, ya que inhibió el desarrollo vegetativo de Coletoticum gloesporioides in vitro, ejerciendo un efecto fungicida o fungistático según la cepa del hongo. Además, en el ensayo in vivo, el extracto acuoso de clavo aplicado en una concentración de 10% retardó el desarrollo de los síntomas de la enfermedad, y que la mejor forma de aplicación del extracto resultó ser el tratamiento sumergido, representando esto una alternativa que debe ser evaluada a nivel de campo como parte del manejo post cosecha de la antracnosis de la lechosa. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo lo que son las referencias, principalmente las utilizadas para la metodología. Y una vez más, gracias por la atención prestada.